Salvador. El que quiere trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Enseguida tendremos la exposición de la palabra del Señor, para lo cual invito al profesor Amner. Adelante. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Del versículo 10 al versículo 13. Vamos a leer en la traducción que la mayoría tiene. Están recibiendo algunos un ejemplar de la ponencia. Los que desean adquirirlo, luego se les está diciendo el costo, pero para que se guíen la exposición. El versículo 10 al versículo 13 de la Reina Valera dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os ha sido predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En esta mañana quiero reflexionar con ustedes el título que ustedes ven en pantalla: el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento y el desafío cristiano, basado en los pasajes que acabamos de leer. Antes de nada debemos limitar el pasaje. Un principio exegético es limitar el pasaje a de qué versículo a qué versículo abarca. Entonces debemos mirar si es que es relativamente el versículo 10 al versículo 12 o abarca hasta el versículo 13. El pasaje tiene mucha relación con los versículos anteriores. Si podemos hacer un recuento del versículo 3 al versículo 9, hay cosas que se está siguiendo. Por ejemplo, la misericordia de Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva, según el versículo 3. Hemos nacido de nuevo para obtener herencia reservada en los cielos, en el versículo 4. Estamos siendo protegidos para la salvación preparada que va a ser manifestada en el último tiempo, versículo 5. Tenemos en la actualidad sufrimientos y pruebas para que nuestra fe sea comprobada y resulte en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, versículo 7. Y finalmente, estamos obteniendo como resultado de nuestra fe la salvación de nuestras almas, versículo 9. Ese sería el contexto anterior. El pasaje mismo, los versículos 10 al 12, continúa hablando de la salvación. Salvación que fue profetizada en el pasado por los profetas del Antiguo Testamento, quienes investigaron cuidadosamente, quienes investigaron en qué persona y en qué tiempo se cumpliría la promesa. Pedro argumenta que tales profetas predijeron de una futura salvación. Esta futura salvación, esa maravillosa salvación que incluso los ángeles quieren contemplar, están fascinados a observar con gran interés. Ahora, el versículo 13 sirve como verso de transición. Basándose en el esplendor y la seguridad de la salvación que aún no ha sido revelada, Pedro
nos invita a pensar y comportarnos de una manera que corresponde a nuestro llamado. Así pues, los versículos posteriores, lo cual sería el contexto posterior, los versículos 14 al capítulo 2, versículo 10, detalla el impacto de nuestra esperanza. Ahí tenemos 4 relaciones. Nuestra relación con nuestra cultura, la santidad. Versículos 14 al 16 del capítulo 1. Nuestra relación con nuestro Padre Celestial, el temor. Versículo 17 al versículo 21. Nuestra relación con la palabra y el uno al otro, o sea, el amor. Del capítulo 1, versículo 22 al capítulo 2, versículo 3. Y finalmente, nuestra relación con Jesucristo, la roca. Versículos 4 al versículo 10 del capítulo 2. En consecuencia, nadie puede negar que exista una estrecha relación del pasaje escogido con el contexto. Sin embargo, los comentaristas, si ustedes van a los comentarios exegéticos o van a la división de las sociedades bíblicas, no solamente la unida, sino la iberoamericana, la Sociedad Bíblica Internacional u otra sociedad, dividen el texto del versículo 10 al 12 y luego el versículo 13 hacia otro versículo en 2 párrafos distintos. Algunos comentaristas tienen diferentes bosquejos, lo cual yo pienso que no tienen suficiente argumento. Ahí se menciona algunos comentaristas que piensan que la palabra por tanto siempre inicia un párrafo o en todo caso inicia una serie de exhortaciones o responsabilidades. El versículo 13 dice por tanto. Bajo esa lógica, entonces los comentaristas creen que el versículo 13 debe estar en otra sección, pero no ofrecen mayor argumento. Yo creo, y quizá ustedes estén en desacuerdo conmigo, pero creo que el versículo 10 hasta el versículo 13 debe verse como una unidad. ¿Ya? Como una unidad. Presento 2 argumentos. Una es la conjunción en griego, la conjunción dio, que aparece al inicio del versículo 13. Esta conjunción es muy usado se usa una serie de cantidad, como aquí dice, 52 veces en todo el Nuevo Testamento. 52 veces. De los cuales 31 versículos está en medio de un párrafo, según la división de Nestreana, la Biblia griega que solemos usar. Eso me lleva a una conclusión que no necesariamente Dio inicia un párrafo. Podría estar en medio de un párrafo como el mayor del 50% de sus usos. El segundo argumento es la conexión lógica que existe. Así como los profetas del Antiguo Testamento investigaron la revelación de Dios, trataban de entender el significado, así también los destinatarios de la carta de Pedro deben tomar la palabra de Dios con la misma seriedad. Dios ha dado a los creyentes cristianos, y uso la palabra cristiano porque hay creyentes judíos también, su palabra, y por medio de ella su certidumbre de salvación. Entonces el versículo 13 viene a ser como una aplicación de los versículos 10 al 12. En conclusión, debemos ver, o sugiero ver, los versículos 10 al versículo 13 como un párrafo. Y de ahí sacaremos algunas enseñanzas para lo que hemos venido a reflexionar en esta mañana. El ejemplo de los profetas. Vamos a meditar, versículos 10 al 12, el ejemplo de los profetas. Los profetas legaron grandes ejemplos a la iglesia. Fueron fieles a su llamamiento
perseveraron a pesar de las adversidades, emplearon estrategias para comunicar el mensaje divino, presentaron con fidelidad el mensaje, investigaron sus profecías y también a lo de sus antecesores. Y aquí quiero hacer un paréntesis o una aclaración. Por ejemplo, el profeta Daniel, en el capítulo 9 de su libro, lee los libros de su antecesor, Jeremías, y dice, lo ha leído atentamente. Eso es investigación. Y cada vez hay un profeta posterior, lee al profeta anterior. Entonces, no solamente se dedicaban a profetizar, sino también a investigar. Los profetas también confrontaron a toda injusticia social y deslealtad al pacto con el Señor, entre otras cosas más. Primera de Pedro, entonces, capítulo 1, versículos 10 al 12, también hay ejemplos que la iglesia debe considerar. Un comentarista presenta las siguientes observaciones. Bob Defribau. 1. Los profetas del Antiguo Testamento han sufrido mucho debido a su vocación. El Espíritu, como tal, nos dan un ejemplo de perseverancia en la persecución. Segundo, Dios nos habló por medio de los profetas. Los profetas de la antigüedad estaban hablando de un día futuro. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la salvación que se realiza en el futuro, la salvación por gracia. En concreto, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la venida de Jesús de Nazaret como el Cristo, el Mesías. Las cosas que predijeron son las que ahora son proclamadas por los que anuncian la buena nueva del Evangelio. Los profetas hablaron de la salvación en términos de sufrimiento, seguidas por glorias. Y por último, la salvación de la que los profetas del Antiguo Testamento, lo que ellos hablaban, era para los gentiles, así como para los judíos. Eso como una breve introducción a la sección que estamos meditando. ¿En qué consistía la función profética? El versículo 10 inicia diciendo acerca de esta salvación los profetas que predijeron de la gracia que vendría a vosotros. La frase relativa periges soterías, que en español acerca de esta salvación reitera lo que en el versículo anterior había dicho, en el versículo 9. Sotería son la salvación de las almas. Y en el versículo 5, eis soterían, para alcanzar la salvación. Como el comentarista Vic observó, Pedro perdura en la palabra sotería en cada momento. Busca algo nuevo que decir al respecto. En cada vez que usa la palabra sotería, Pedro le da un nuevo significado. Esta salvación, sin embargo, no es simplemente un producto de la experiencia cristiana, sino el cumplimiento de una expectativa del judaísmo precristiano. Mucho antes ya se hablaba de este tema de la salvación. La palabra griega, profetai, aquí en plural, se usa así en el artículo, y eso es importante notar, haciendo referencia genérica. Los profetas de los cuales habla tienen que ser los profetas del Antiguo Testamento, ya que establece la diferencia entre ellos, o sea, los profetas, y el vosotros, que se refiere a la iglesia a la que Pedro dirige su carta, iglesias de diferentes lugares, y esas iglesias tenían sus profetas, ¿no? Porque el don de profecía estaba vigente. Entonces, al usar sin artículo y al hacer el hincapié del profetai versus el vosotros, debemos deducir de que se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Pedro no da nombres, pero tiene en mente, creemos, a todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías. Aunque aquí algunos podrían increpar diciendo, ¿qué va a decir Abdías acerca de Cristo? Y es verdad. Pedro está pensando en todos los profetas, escritores, quizá también está pensando en los profetas que no escribieron. Pero está pensando en algo genérico.
Estos son los profetas a los cuales se refiere Lucas cuando registra la conversación de Jesús con sus 2 discípulos camino a Emaús. Los profetas hablaron acerca de mí, dijo Jesús. La frase que continúa en versículo 10, le dice, la frase que predijeron de la gracia que vendría a vosotros, identifica las profecías en relación con los lectores. Los primeros lectores, que serían los de Ponto, todos los esparcidos, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Que, la palabra traducida al español, que, no es un pronombre relativo del original, no es un pronombre relativo, pero se traduce porque allí hay un artículo, hoi, unido a un participio más adelante, lo cual está en aposición con la palabra profetai. Entonces, la palabra profetai más el hoi hace que lo pongamos en español como pronombre relativo. La actividad predictiva de los profetas los unió como grupo, entonces. Los profetas que profetizaron acerca de Jesús. Pero para Pedro, la palabra subraya su identidad en relación con su mensaje. No hay que separar a los profetas de su mensaje. La expresión gracia es de mayor alcance que su sinónimo salvación. Abarca la gracia, el misericordioso reinado de Dios en relación con la redención de la humanidad. Ahora miremos, habiendo visto la función profética, pasemos a la investigación de los profetas. Los profetas no se quedaban con los brazos cruzados, sino que comenzaban a investigar. Versículos 10, parte B, al versículo 11. La última parte del versículo 10 dice, buscaron e indagaron cuidadosamente. ¿Quiénes? Por supuesto, los profetas del Antiguo Testamento. Ambos verbos están en auristo. Para los que ya conocen griego, deben tener una noción. La forma léxica del primer verbo, exeteo, significa, y voy a tomar la primera acepción, aquí menciono las 3, pero para fines de la exponencia tomo la primera. Significa investigación, diligente, examinar, buscar. Eso en el primer verbo. En el segundo verbo, la forma léxica es exeraunao, y significa hacer una búsqueda exhaustiva, investigación con diligencia, investigar con cautela, buscar o buscan intensamente. Los profetas entonces recibían la revelación de Dios, aunque no siempre la entendían. No entendían cabalmente lo que significaba. No obstante, no se quedaron con los brazos cruzados o con los hombros encogidos, sino que buscaban entender sus palabras. Indagaban diligentemente, con sumo cuidado, para determinar el significado de la palabra de Dios. Los profetas tomaban su tarea en serio porque sus palabras tenían que ver con la salvación del hombre. Acerca de esto estaban muy interesados. El versículo 11 inicia con la frase eraunontes eis. Eraunontes es un participio presente activo de eraunao. Significa investigar, buscar. De allí que su traducción sea examinar. Después viene otra frase griega. La frase eis tina poion kairon. Según uno de los que se reconoce como grecólogos más famosos, Daniel Wallace, es el sintagma proposicional que constituye uno de los principales problemas exegéticos de toda la epístola. Esta frase para él es lo más complicado para solucionar. Puede ser interpretado de dos maneras diferentes. Uno
¿En lo qué o qué clase de tiempo? En este caso, tina es adjetivo, modificando a kairón. Solo el tiempo está a la vista en este enfoque. ¿Cuándo se llevará a cabo esta profecía? Esa es una opción. La segunda opción es ¿a quién o a qué clase de tiempo? Es decir, ¿en qué persona o qué hora? Esta traducción sugiere que tina es sustantiva e independiente de kairón. Los profetas hicieron dos preguntas. ¿Quién está a la vista? Y segundo, ¿cuándo se llevará a cabo esta profecía? Las traducciones en las Biblias están divididas, y los comentaristas también. Por la opción 1, o sea, ¿en qué tiempo y qué circunstancias optan la Biblia de Jerusalén, la Nueva Versión Internacional, la Biblia al Día, comentaristas como Heber, Selvin, Kistemacher, Davis y Michaels? En la opción 2, con la traducción ¿qué persona y qué tiempo?, tenemos a la Biblia de las Américas, la Dios habla hoy, la Reina Valera 60 que nosotros hemos leído, la Biblia textual y la Net Bible. No es complicado solucionar este problema. Se discute bastante, pero creo que la traducción que tenemos de la Reina Valera es acertada, porque no solamente se comenzaban a preocupar en qué tiempo iba a venir la salvación, sino quién lo iba a traer. Entonces comenzaban a pensar en el Mesías. Una prueba fuerte de eso es que los judíos estaban reflexionando bastante en el mesianismo después del exilio. Bastante reflexión respecto al Mesías que vendría en el futuro. Tenemos también la frase, lo que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba dentro de ellos. El verbo que está imperfecto se refiere a un proceso de revelación que tuvo lugar en el ministerio de los profetas. Pedro usa la palabra delum, de una revelación en el pasado a través del Espíritu. Sin embargo, esto no es una revelación plena, debido a que los profetas tenían que hacer una investigación diligente y cuidadosa en cuanto a su significado exacto. Ahí podríamos entrar en nuestra teología de la revelación progresiva. La frase Pneuma Christou, o sea, Espíritu de Cristo, se encuentra también en Romanos 8:9 y otros pasajes que se menciona allí. Debe ser considerada esta frase como una referencia al Espíritu Santo y no necesariamente a la preexistencia de Cristo. Pues la identificación del Espíritu de Cristo muestra el interés principal, que el interés principal no estaba en hablar de la preexistencia de Cristo, que Pedro no menciona, ni la actividad del Espíritu en general, sino que está en el testimonio que el Espíritu da de Cristo en el Antiguo Testamento. La redacción en griego, en el español traducido, como al predecir de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, revela que hubo una interacción constante entre los profetas y el Espíritu de Cristo. La palabra promarturomeno no aparece en el griego clásico ni en la Septuaginta, entonces solamente aparece en este pasaje. Los exégetas llaman a esto hapax legomeno, o sea, que aparece una sola vez y significa predecir, declarar de antemano. El testimonio del Espíritu tenía dos facetas. Entonces miremos estas dos facetas. Uno tiene que ver con sufrimientos y glorias de Cristo. Ambos están en plural. Los sufrimientos de Cristo podrían estar apuntando a los diferentes momentos de la pasión.
y también a lo que los cristianos están experimentando. Porque versículos anteriores dicen que la fe debe ser probada como oro y que es necesario sufrir. Posteriormente sigue hablando del sufrimiento. Entonces, también puede estar relacionado al sufrimiento cristiano. Y las glorias también se refiere a las glorias de Jesús, pero podría aplicarse a las glorias del cristiano. Que nosotros somos partícipes en ello. Aquí quiero hacer un paréntesis. Un ejemplo claro de cómo los profetas hablaban del sufrimiento y las glorias de Cristo encontramos en Isaías 53. Si creemos que Isaías fue escrito por el siglo 8 como toda una unidad, diríamos que Isaías 53 fue predicho 800 años antes de su venida. Sufrimientos y glorias, la resurrección. Si creemos que hay un proto, deutero y trito Isaías, que el deutero Isaías fue escrito por el año 500 antes de Cristo, del mismo modo son 5 siglos antes. Entonces ya se anticipaba de antemano los sufrimientos de Jesús y las glorias. No tenemos tiempo ahorita para examinar ese hermoso pasaje de Isaías 53, pero cabe bien leerlo posteriormente, aprovechando que estamos en Semana Santa. Versículo 2. Los beneficios de la revelación. Los beneficiarios de la revelación. ¿Quién es el beneficio? La frase en español: se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino a vosotros. No especifica de cómo ni cuándo